El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús no vino a dar vida a las ovejas, sino a dar su vida por las ovejas. Esta era la única forma de conseguirlo. Las ovejas no podrían llegar a tener vida sin que el buen pastor entregara la suya a favor de ellas. Como ya sabemos, el trabajo del pastor es duro y muy sacrificado. Jacob lo sabía muy bien por experiencia propia. Así le relataba a su suegro Labán todas las penurias por las que había pasado en el cuidado de sus ovejas. Podemos ver en Génesis 31, del 38 al 40. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, el sueño huía de mis ojos. Otras veces, sin embargo, para salvar a las ovejas, el pastor tal vez tenga que llegar incluso a arriesgar su propia vida. Así le pasó al rey David. En 1 Samuel 17, del 34 al 36, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, se salía yo tras de él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. El Señor Jesucristo iba a ser mucho más que para algunos desvelos, frío y peligros por causa de las ovejas. Él iba a dar su propia vida por ellas de la forma más literal que cabría esperar. Y lo iba a hacer de manera calculada, no como algo fortuito o inevitable. Esta era su disposición inquebrantable, y lo reitera hasta en 4 ocasiones en este pasaje, en Juan 10, en los versículos 11, 15, 17 y 18. El Señor ya había anticipado otras veces que iba a dar su vida en sustitución por la de sus ovejas. Cuando fueron a prenderle, Jesús les dijo: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Lo vemos en Juan 18:8. Y unas horas antes, cuando estaba a solas con sus discípulos, les dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo vemos en Juan 15:13. El buen pastor entrega su vida por amor al Padre y a las ovejas. A continuación, el Señor añade: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Hemos de evitar la idea de que al dar su vida el Hijo ganará el amor de su Padre. Se trata, por el contrario, de que la entrega voluntaria de Jesús, es una expresión suprema del amor que comparte. Para el Hijo no hay placer mayor que obedecer a la voluntad del Padre, porque ambos están unidos por un amor infinito y eterno. Y al mismo tiempo el Padre ama al Hijo por su disposición y entrega plena para hacer la obra de la que ha encomendado. Aquí tenemos la auténtica razón por la que Cristo murió en la cruz. No fue por imposiciones puestas desde afuera, sino que por el contrario fue por su amor al Padre en primer lugar, y también su amor a las ovejas perdidas, lo que le llevó a la cruz. No debemos pensar ni por un momento que nuestro Señor no tenía poder para evitar sus sufrimientos y que fue entregado a sus enemigos y crucificado porque no pudo escapar de ello. Nada puede haber más lejos de la verdad que esa idea. La traición de Judas, el grupo armado enviado por los sacerdotes, la enemistad de los escribas y fariseos, la injusticia de Poncio Pilato, el trato brutal de los soldados romanos, el escarnio, los clavos y la lanza, todas estas cosas no podrían haber dañado un solo cabello de la cabeza de nuestro Señor si Él no lo hubiera permitido. Él no murió agobiado por unos enemigos de los que no pudo librar. Cristo tenía poder para poner su vida y también para volverla a tomar. Su muerte no fue algo que los hombres impusieran sobre Él. Nada tenía que ver con la muerte de un pastor que arriesga su vida para salvar a las ovejas del lobo y finalmente pierde su vida porque las cosas se han complicado. Él tampoco murió como un mártir que no tuvo otra opción, ni fue un error en un programa mesiánico. Todo ocurrió conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto lo vemos en Hechos 2, 22 al 23. Qué equivocados que estaban los judíos. Ellos pensaron que la muerte de Cristo en la cruz era la prueba definitiva de que Dios no amaba a Jesús.
cuando la realidad era todo lo contrario, como 3 días después quedó demostrado por medio de la resurrección. Es interesante notar que en algunos lugares la resurrección de nuestro Señor se atribuye al Padre. Esto lo vemos en Hechos 2, del 24 al 32. Pero aquí el mismo Hijo nos dice, que tenía el poder para volver a tomar su vida, porque entonces no se resucitó a sí mismo, pues porque era necesario que el Padre manifestase su aprobación sobre el sacrificio de su Hijo, y lo hizo cuando lo resucitó de entre los muertos. De ese modo quedó fuera de toda duda que Él es su Hijo amado, y también que su sacrificio en la cruz había sido del agrado del Padre y podría justificar a cuantos pecadores se acercan a Él por la fe en su Hijo. Todo esto nos muestra una vez más que la obra de la cruz solo podía estar completa con la resurrección de Cristo. Sin ella sería una obra incompleta. Finalmente el Señor dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Eso nos indica que toda su obra había sido diseñada y autorizada por su Padre. Se subraya así una vez más que Él no actuaba por su cuenta, sino una íntima comunión y obediencia a su Padre. El sacrificio del Hijo a favor de las ovejas era la voluntad del Padre y del Hijo unidos en un mismo propósito y amor. El Padre entregó al Hijo a la muerte. Lo vemos en Juan 3:16. Y el Hijo se entregó a sí mismo. Lo vemos en Efesios 5:2. Ahora bien, si no debemos suponer que cuando el Señor dice que recibió este mandamiento de su Padre, esta expresión implique alguna clase de inferioridad del Hijo frente al Padre. No es de esto de lo que se está tratando aquí, sino el amor que existe entre las diferentes personas de la Trinidad. Desde nuestra perspectiva humana, quien manda es superior al que obedece, pero no debemos extrapolar lo que ocurre en las relaciones humanas con lo que pasa dentro del seno de la Trinidad. No olvidemos que la relación del Padre y el Hijo es una relación del amor que a nosotros nos resulta imposible entender plenamente. Los hombres hemos sido muy afectados por el pecado y nos cuesta mucho obedecer a cualquier principio de autoridad, y de hecho si finalmente lo hacemos es porque de alguna manera nos sentimos forzados a ello. Pero sería un grave error pensar que la relación entre el Padre y el Hijo es así también. Más bien, lo que el Señor nos estaba intentando enseñar era un nuevo modelo de obediencia por amor, algo muy extraño de encontrar en este mundo. Desacuerdo entre ellos. Una vez más las palabras de Jesús causaron disensión entre sus oyentes.